Gracias por acompañarnos un día más a nuestro estudio de Escuela Sabática. Les damos la bienvenida a ustedes que han sido fieles, queridos televidentes, que han estado con nosotros hasta este tiempo. El día de hoy tendremos el estudio del día lunes titulado El método y la respuesta de Jesús. Para esta lección vamos a desglosarla juntamente con mi colega, el pastor Raúl Reyes. Bienvenido, pastor Raúl Reyes. Gracias, Pastor Miguel, por la calurosa bienvenida. Gracias, hermanos, es un privilegio y un placer poder compartir con usted y con nuestros hermanos nuestro estudio de la Escuela Sabática. Yo creo que, Pastor, es un privilegio, ¿verdad? Un privilegio el cual Dios nos da poder compartir este estudio con nuestros hermanos. Y un gozo poder estar aquí y ser ese medio, ese instrumento por el cual nuestros hermanos pueden ver este estudio de Escuela Sabática. Y es que gracias a Dios y gracias, Pastor, por estar aquí junto conmigo a dar la Escuela Sabática. Gracias. Amén. Y así podemos llegar hasta su sala, a su televisión, a su hogar, a través del canal del Evangelio Eterno. Bueno, vamos a invitarles en casita para que nos puedan acompañar en una palabra de oración. Pastor Raúl, ¿nos puede guiar en oración, por favor? Bendito Padre Santo, gracias. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder venir a compartir el estudio de la Escuela Sabática junto con tu siervo Juan Miguel y junto con mis hermanos, Padre Santo. Amén. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos acompañes durante el transcurso de esta semana, Señor. Que tú seas nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Denos gracia, Padre mío, para poder hablar, Señor, de la Escuela Sabática, Señor. Que lo que vamos a hablar sea conforme a tu palabra y a la luz de tu palabra, bendito Dios. Amén. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, ahora vamos a hablar de ese modelo que hablábamos en el día sábado y vamos a estudiar ahora un poquito más a profundidad en cuanto el método y la respuesta de Jesús. Yo pienso, pastor Raúl, que Cristo dio muchas respuestas que dañaron el orgullo de los fariseos cuando venían a acusarlo, venían a decirle, enfrentarlo, y creo que el mismo Señor se enfrentó con ese linaje que era rabioso, que era orgulloso y que eran realmente fariseos, ¿verdad? Porque traían unas ideas que eran muy erróneas. Pero el día de hoy vamos a ver el método y la respuesta de Jesús. ¿Qué nos trae usted, pastor, el día de hoy para compartir con la audiencia y así poder trabajar y explicar en resumidas versículos y párrafos del Espíritu de Profecía? Adelante, pastor Raúl. Mire lo que dice la Escuela Sabática. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús. O sea, Lucas. Ajá, dice, la Biblia nos dice que era Lucas. Pero Jesús sabía cuáles eran las intenciones. En efecto, Dios conoce a los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan. Y hay una pregunta encerrada en signo de interrogación que dice, ¿verdad? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús. ¿Cómo? ¿En qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dice que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan la pregunta. Nosotros no conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea investigar. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. Pero quisiera que fuéramos rapidito a Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 56.
Mateo 26, versículo 56. Si quieres se lo puedo leer, pastor. A ver, pastor, por favor. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 56, dice así: mas todo esto sucede para que se cumplan las sagradas escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron. Bueno, es verdad, pastor, que nosotros no conocemos el corazón de las personas, ni las intenciones del corazón. Solo Dios las conoce. Dios las conoce, pero dice la lección que Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Claro, hay un papel para los maestros y los pastores, pero al final debemos ir a la Biblia, debemos ir a la Biblia a buscar las verdades que importan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. La Biblia, pastor, la palabra dice que ser nuestra base principal, nuestra regla de oro. Ahí vamos a poder encontrar todo lo que necesitamos saber, todo lo que queramos saber, ahí la vamos a encontrar. Pero es importante que nosotros sigamos el método de Jesús. El título se llama El método y la respuesta de Jesús. Sí, pastor, vea, en cuanto, para ir alineando estos puntos, en cuanto a la respuesta y los métodos de Jesús, la mensajera del Señor, pastor, nos da vamos a decir, una presentación para este tiempo. Y eso lo podemos conseguir en el libro del Evangelismo, capítulo 4, título: Los planes para la campaña pública, subtítulo: Sigamos el modelo del evangelista maestro. Y lo podemos ver en la primera línea de arriba, pastor. Vea cómo nos dice la mensajera del Señor. Vean qué nos dice: si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, ¿cuándo es, pastor? Ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hace un énfasis ella en esto? ¿Por qué ahora? Porque hoy en día nos estamos despojando de un yo y nos estamos pareciendo, pastor, ¿a quién? ¿En carácter a quién? Al modelo que es Cristo Jesús. Y vean el párrafo que continúa diciendo, vean qué dice: si queréis haceros a la gente en forma aceptable. Mire, pastor, esto es mucho que no se ve tanto esto, pero sí Dios a través de su Espíritu Santo quiere que hagamos esto en cuanto a lo que cabe hacerla ahora. Mire qué dice: si queréis acercaos a la iglesia, a la gente en forma aceptable, humillad vuestros corazones delante de Dios y aprended sus caminos. Obtendremos mucha instrucción para nuestra obra de un estudio de los métodos de trabajo de Cristo y su manera de encontrarse con la gente. En la narración evangélica encontraremos el relato de cómo trabajaba por todas las clases y cómo mientras trabajaba en las ciudades y en los pueblos, millares eran atraídos a su lado para escuchar su enseñanza. Las palabras del maestro eran claras y distintas y eran pronunciadas con simpatía y ternura. Llevaban consigo la seguridad de que era la verdad, era la sencillez, era el fervor con que Cristo trabajaba y hablaba lo que atraía a tantas personas a Él. ¿Se da cuenta, pastor? Este era el método que Cristo utilizaba. ¿Con qué sencillez? Dice que cada vez que Cristo abría su boca, raudaba ese amor, ese rocío para las personas. Y por eso, pastor, así como empezamos este párrafo al inicio, dice que si debemos hacer y emplear estos métodos, es ahora, porque hoy es cuando vamos a definir nuestro carácter. Porque, pastor, dígame,
yo le pregunto a usted, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que estar definido al modelo de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y la lección encierra todo aquí. ¿Cuál es el título de la lección, pastor? La lección encierra todo aquí. El título de la lección es, para esta semana, misión en favor del prójimo. Cristo, yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo vino a la tierra a ser servido, pastor? ¿O qué vino a hacer Cristo? A servir. A servir. Él vino a dar el ejemplo, Él vino a ser el modelo para que muchos sigamos los pasos como Cristo lo hizo en esta tierra. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Ujú. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ujú. ¿Qué es lo que vino Jesús a enseñarnos? Su palabra y a ponerla por obra. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Investigar, escudriñar, escarbar en la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Qué es lo que Cristo Jesús nos envió a hacer? A hacer luz, a ser reparadores de portillos, a ser sus testigos, a ser sus colaboradores. Fíjese que pensaba en esto mientras usted leía los escritos de la sierva del Señor. Pensaba en que dice la sierva del Señor en el camino a Cristo, que dice que Dios pudo haber usado ángeles para llevar a cabo esta obra, pero Dios quiso usar instrumentos humanos, y esos instrumentos humanos somos usted y yo y todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Recordaba en el versículo bíblico que está en Primera de Corintios, creo, no sé si está primera o segunda, porque es Primera de Corintios 5:17, que dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pastor, yo creo que nosotros jamás vamos a ser igual otra vez. Hay un cambio de 180 grados en nuestra vida. Y lo que queremos es testificar de Cristo Jesús. Que otros conozcan a Cristo Jesús. Que otros sientan el gozo que nosotros sentimos desde que recibimos a Cristo Jesús. Amén. Jamás nuestra vida va a ser igual, jamás, pastor. Y eso es lo que el cristiano debía hacer. Debía seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y dar testimonio de Cristo Jesús y presentar a Cristo Jesús. Y presentarle al mundo el camino correcto que lleva a la salvación y a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Pastor, quisiera enfocarme un poquito en cuanto, vea, yo creo que usted va a estar en conexión conmigo ahora. Y creo que lo que le voy a hablar, lo que voy a decir, va a ser algo amonestante o va a ser algo que me va a amonestar primeramente a mí. Porque en cuanto a la lección, pastor, ¿cuál es el título de la lección de este día? De este día es el método y la método respuesta de y la respuesta de Jesús. Usted no se ha encontrado con un tipo de personas, cristianos de diferentes religiones o incluso nosotros mismos, que han querido implementar, pastor, su propio método y su propia respuesta. Y hay veces, pastor, que al acudir al método propio y no al método de Jesús, es porque también así cuando tenemos un gran chasco. Por ejemplo, un ejemplo le voy a dar a usted. Cuando nosotros queremos que una persona venga a los pies de Cristo, pero queremos que guarde el sábado así como nosotros ya lo guardamos, o ni nosotros lo guardamos como realmente debería ser, pero queremos aplicar nuestro método de que tienes que guardar el sábado, la Biblia dice el sábado, esto y esto y esto, o no comas esto y esto, o no hagas esto, no compres esto. O sea, nuestro método, pastor, no sirve. Y creo que caemos en ese chasco, porque ¿qué pasa con la gente? La gente se asusta. Y el problema que nosotros tenemos, pastor, es meter de entrada el sábado. Ah, no, el sábado. Creo que debería ser como el método de Cristo. Ver cuál es hacer la amistad, como decíamos, hacer la confianza, hacer la amistad, luego ver
la necesidad y luego suplir la necesidad. Ahora yo le pregunto, pastor, cuando el Señor Jesús tuvo esa conexión con Mateo y le dijo, sígueme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sintió este Mateo, este cobrador de impuestos antes de ser el discípulo de Jesús? ¿Qué fue lo que sintió él? ¿Qué pasó con él inmediatamente? ¿Acaso él la pensó, dijo esto, lo otro? ¿Qué hizo él inmediatamente, pastor? Dejó todo, Dejó todo, ¿verdad? dejó todo, dejó todo. O sea, yo le pregunto a usted y le pregunto a la audiencia, ¿cree que el método de Cristo es el mejor que tenemos como modelo? Sí, no hay otro modelo, es el mejor método. En el método de Cristo Jesús no nos vamos a equivocar, no vamos a cometer errores. Y sabe que por qué a veces que estamos como fuera de este método, porque no hemos practicado este método realmente como Cristo quiere que lo hagamos. Hemos estado fuera de órbita y estamos quizás aplicando nuestro método y quizás, pastor, por eso no ha habido esos frutos para llevar y dejar que el método de Cristo sea nuestro modelo y la respuesta de Jesús. Ahora, pastor, yo le hago una pregunta aquí, creo que va a ser un poquito controversial. Ahora, le digo, si una hermana de la iglesia dice, pastor, estoy queriendo buscar al Señor, quiero convertirme a la fe, pero yo todavía sigo escuchando la música del mundo, pero voy a la iglesia, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál era la respuesta de Cristo cuando lo venían a tentar, cuando lo venían vamos a decir, a ponerlo a prueba? ¿Cuál sería la respuesta suya a esa hermana? Una hermana ficticia, un hermano ficticio, un ejemplo. ¿Cuál sería su respuesta? Pero antes de que usted responda, hay personas que responderían, ¿y cómo quiere ser cristiana? Tiene que dejar todo de una vez. ¿Cuál sería su respuesta, pastor? Yo creo, pastor, que uno tiene que usar el ejemplo de Cristo Jesús y seguir el método de Cristo Jesús y no puchar a la gente. Cristo no puchaba a nadie. Cristo conducía. Cristo hablaba con palabras de amor y yo creo que lo mejor que nosotros podemos seguir o decirle a las personas que esto es un proceso. Vamos a ilustrarlo así, un niño que está aprendiendo a dar sus primeros pasos, no camina de la noche a la mañana, es un proceso. Pero tenemos que ser pacientes, así como era paciente Cristo Jesús, y usar esas palabras de amor. Aparte de ser paciente, Cristo era el modelo de la misericordia propia. Él era bondadoso, Él era tierno, Él era consolador, Él era todas estas maravillosas, pastor. Ahora, imagínense, nosotros no hemos sido llamados jueces, pastor. No. ¿Verdad? Y a veces que jugamos ese papel de jueces. Y tristemente, la gente cuando ve ese espíritu de fariseísta, porque le pregunto, pastor, ¿hay fariseos en la iglesia? ¿En nuestra iglesia actual? Sí. Hay mucho de todo eso. Y tenemos que decirlo claramente porque esto nos ayuda a recapacitar y a comprender sobre la plataforma en la cual estamos parados. Pastor, ¿tiene algo más que compartir con nosotros? Y mire lo que dice la sierva del Señor. Pastor, en Deseo a todas las gentes, página 157. Dice que el que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores, los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es más de ti. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Dice, las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna.
Este manantial puede sacar fuerzas y gracia suficiente para todas sus necesidades. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Es incomprensible, pastor. No me recuerdo el libro el cual estudié, pastor, pero hay un párrafo de la Mensajera del Señor nos dice, usted puede comprender, dice que ni la eternidad nos va a alcanzar para comprender el amor de Dios. Ni la propia eternidad nos alcanzará para comprender el amor de Dios. Bueno, pastor, el tiempo se nos ha ido. Hemos disfrutado con ustedes esta lección y esperemos que nos puedan seguir para la siguiente lección al próximo día. Pastor, unas palabras de finales para la audiencia. Sí, yo quisiera invitarles a mis hermanos que nos están mirando o que nos están acompañando siguiendo el estudio de la escuela sabática, que estudien su lección, que aprovechemos, que aprovechemos el material que Dios nos ha dado para que podamos compartir este material y las hermosas enseñanzas de Cristo Jesús a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ha sido un placer. Gracias, Pastor Raúl, por estar con nosotros el día de hoy. Nuevamente, Amén. agradecemos a Dios el privilegio de estar en este canal para anunciar, llevar esta lección a sus hogares. Que la paz de Cristo muera en sus corazones. Hasta la próxima.